Alcaldesa influyente despide a maestra por razones políticas. Lo que hizo después chocó a la ciudad. La tarde comenzaba a caer en San Alejo, una pequeña ciudad que no sabía que su calma iba a ser quebrada por el grito de una injusticia. Ana Luque, una maestra de secundaria amada por todos, había enfrentado a la poderosa alcaldesa Teresa Valdés en una reunión comunitaria. Fue un acto de valentía y un suicidio profesional. «No puedo quedarme callada ante la corrupción», había dicho Ana con fuego en sus ojos. Pero esas palabras eran veneno para la administración de Valdés. Al día siguiente, el corazón de Ana se detuvo cuando la directora de la escuela la llamó a su oficina. «Lo siento, Ana, pero la alcaldesa ordenó tu despido. La decisión es irreversible», declaró con voz quebrada. El golpeteo del corazón de Ana resonó en sus oídos, y un nudo se formó en su garganta. El murmullo que llenaba la sala al instante se convirtió en un silencio oscuro. La noticia se filtró rápidamente, como un rumor que se esparce por el viento, y la ira comenzó a agitar la ciudad. Los habitantes de San Alejo, que hasta ese momento habían vivido en una burbuja de indiferencia, comenzaron a cuestionar la administración de Valdés. Colas de estudiantes y padres se formaron frente a la escuela, todos con pancartas que decían «Justicia para Ana». La solidaridad se encendió como un fuego que no podía ser apagado. Ana sintió que una ola de apoyo la envolvía. Tenía que hacer algo. No podía dejar que la injusticia prevaleciera. Así decidió organizar una manifestación pacífica en la plaza principal. Mientras la multitud crecía, Ana se sintió como una líder, pero también como una marioneta de fuerzas que no comprendía del todo. Las miradas enojadas de sus vecinos realmente la preocupaban. Empezaba a descubrir que su pequeño mundo estaba tejido con secretos oscuros. A menudo escuchaba susurros sobre la alcaldesa, rumores de corrupción que parecían más reales que nunca. En medio de esta agitación, un antiguo aliado de la alcaldesa, Roberto, se presentó de la nada. «Sé cosas que podrían ayudar», dijo, con voz temblorosa. Este hombre, quien había sido su amigo, estaba dispuesto a convertirse en su apoyo. Pero Ana no podía evitar sentir la inquietud en su pecho. Roberto tenía sus propios intereses. Su maletín estaba lleno de secretos que podían volcar la balanza a favor o en contra de su lucha. Días después, mientras las calles se llenaban de voces que clamaban por justicia, Ana recibió un inquietante aviso. Un coche negro había sido visto rondando la entrada de la escuela. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Qué significaba esto? ¿Era la alcaldesa enviando un mensaje directo? La tensión era palpable, y cada vez se preguntaba más. ¿Realmente estaba lista para enfrentar el peligro que acechaba? ¿O el precio de la verdad podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar? Las sombras de la corrupción se alzaban sobre San Alejo, y su corazón palpitaba con desesperación. Ana enfrentaba un dilema que iba más allá de su propia vida. ¿Podría sostener la lucha por la verdad sin perder lo que más amaba? La noche caía y el futuro de la ciudad pendía de un hilo. ¡Hey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La noche caía sobre San Alejo como un manto pesado, y Ana sentía la presión en su pecho aumentar con cada paso que daba hacia la plaza principal. La multitud se había reunido, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable.
tenía que ser fuerte. Su lucha por la justicia ya había despertado una chispa en la ciudad. Pero en su interior, algo le decía que se acercaba una tormenta. Cuando tomó el micrófono, las voces expectantes de sus vecinos la llenaron de energía, pero también de un miedo inquietante. Sin embargo, su determinación era mayor. «Vamos a luchar por la verdad», gritó, y un estallido de vítores resonó en el aire. Pero en ese instante, un grito rompió la atmósfera. «Ana, corre». Una mujer en la multitud, pálida y aterrorizada, señalaba hacia el coche negro que rondaba la calle. El mundo pareció detenerse. Ana miró hacia donde. La mujer apuntaba y vio que las luces del coche se encendían de forma ominosa. Desde la oscuridad, dos figuras salieron. Su corazón se detuvo. No eran solo hombres cualquiera. Eran figuras conocidas en la ciudad, dos miembros del Consejo Municipal, aliados directos de Teresa Valdés. La multitud comenzó a murmurarse. El aire se volvió ácido. Ana podía oír sus propios latidos. Un tambor sordo que coincidía con la indecorosa realidad que se desarrollaba ante sus ojos. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz temblorosa. El líder del grupo, un hombre corpulento llamado Javier, se acercó a ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ana, no debiste desafiar a la alcaldesa. Por tu bien deberías dejar todo esto atrás», dijo con un tono que pretendía ser persuasivo, pero que sonaba como una amenaza disfrazada. Ana sintió que sus rodillas flaqueaban. Ese hombre siempre había sido un amigo. «¿A qué te refieres?», dijo, con una mezcla de duda y miedo. Pero antes de que pudiera reaccionar, lo que sucedió a continuación la sacudió hasta lo más profundo. Javier se volvió hacia la multitud. «Escuchen, no está sola en esto. Ana tiene conexiones con la oposición política. Es una traidora». El impacto de sus palabras fue como una explosión. La multitud, que había venido a apoyarla, se quedó paralizada, y Ana sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No, eso no es cierto», intentó defenderse, pero las miradas cambiaron. Los murmullos crecieron como un eco maldito. Dudas desbordaron la esperanza. ¿Qué estaba pasando? Entonces, en medio del tumulto, Roberto, el antiguo aliado de Ana, emergió de la multitud. En sus manos sostenía un maletín abierto. «Detén todo esto», gritó, aunque sus palabras se ahogaron en el ruido. «Ana, tú no sabes todo». El silencio volvió a caer, un silencio pesado donde solo se escuchaban los ecos de la confusión. Ana lo miró, y sus ojos se encontraron, pero en ese cruce algo se rompió. «¿Qué sabes?», preguntó ella desesperada. Acto seguido, Roberto se acercó a ella y con voz baja dijo: «Hay más en juego de lo que crees. Tu lucha no es solo contra Valdés». Su voz se apagó y miró alrededor, como si temiera que las paredes tuviesen oídos. «Puede que estés en el centro de algo más grande». Ana sintió un escalofrío. ¿Podía ser verdad? Las raíces de la corrupción eran más profundas, y ella, en su ingenuidad, estaba jugando con fuego. De repente, un grito atronador rompió el silencio. «No prometas lo que no puedes cumplir», gritó una voz desde el fondo de las multitudes. Pero no era cualquier voz. Era la propia Teresa Valdés, que había llegado sin que nadie la notara. Ana se sintió atrapada en una trampa mortal, y la fría realidad la invadió. El futuro era incierto, y la lucha por la verdad se tornaba en un laberinto oscuro. ¿Qué secretos revelaría Roberto? ¿Quién era verdaderamente su aliado en esta batalla? La oscuridad que rodeaba a San Alejo parecía más amenazante que nunca, y en medio de todo, Ana sabía que todo podía cambiar en un instante. La noche caía sobre San Alejo como un manto pesado, y Ana sentía la presión en su pecho aumentar con cada paso que daba hacia la plaza principal. La multitud se había reunido, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable.
Tenía que ser fuerte. Su lucha por la justicia ya había despertado una chispa en la ciudad. Pero en su interior, algo le decía que se acercaba una tormenta. Cuando tomó el micrófono, las voces expectantes de sus vecinos la llenaron de energía, pero también de un miedo inquietante. «Vamos a luchar por la verdad», gritó. Y un estallido de vítores resonó en el aire. Sin embargo, en ese instante, un grito rompió la atmósfera. «¡Ana, corre!». Una mujer en la multitud, pálida y aterrorizada, señalaba hacia el coche negro que rondaba la calle. El mundo pareció detenerse. Ana miró hacia donde la mujer apuntaba y vio que las luces del coche se encendían de forma ominosa. Desde la oscuridad, dos figuras salieron. Su corazón se detuvo. No eran solo hombres cualquiera, eran figuras conocidas en la ciudad. Dos miembros del Consejo Municipal, aliados directos de Teresa Valdés. La multitud comenzó a murmurarse. El aire se volvió ácido. Ana podía oír sus propios latidos, un tambor sordo que coincidía con la indecorosa realidad que se desarrollaba ante sus ojos. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz temblorosa. El líder del grupo, un hombre corpulento llamado Javier, se acercó a ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ana, no debiste desafiar a la alcaldesa. Por tu bien, deberías dejar todo esto atrás», dijo con un tono que pretendía ser persuasivo, pero que sonaba como una amenaza disfrazada. Ana sentía que sus rodillas flaqueaban. «¿A qué te refieres?», dijo, con miedo y confusión. Pero antes de que pudiera reaccionar, lo que sucedió a continuación la sacudió hasta lo más profundo. Javier se volvió hacia la multitud. «Escuchen, no está sola en esto. Ana tiene conexiones con la oposición política. Es una traidora». El impacto de sus palabras fue como una explosión. La multitud, que había venido a apoyarla, se quedó paralizada. Ana sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No, eso no es cierto», intentó defenderse, pero las miradas cambiaron. Los murmullos crecieron como un eco maldito. Dudas desbordaron la esperanza. ¿Qué estaba pasando? Entonces, en medio del tumulto, Roberto, el antiguo aliado de Ana, emergió de la multitud. En sus manos sostenía un maletín abierto. «¡Detén todo esto!», gritó, pero su voz se ahogó en el ruido. «Ana, tú no sabes todo». El silencio volvió a caer, un silencio pesado, donde solo se escuchaban los ecos de la confusión. Ana lo miró, y sus ojos se encontraron. Pero en ese cruce, algo se rompió. «¿Qué sabes?», preguntó ella desesperada. Roberto se acercó a ella, y con voz baja, dijo: «Hay más en juego de lo que crees. Tu lucha no es solo contra Valdés». Su voz se apagó, y miró alrededor, como si temiera que las paredes tuviesen oídos. «Puede que estés en el centro de algo más grande». Ana sintió un escalofrío. ¿Podía ser verdad? Pero entonces un grito atronador rompió el silencio. «No prometas lo que no puedes cumplir», gritó una voz desde el fondo de la multitud. Ana se giró, y su rostro se palideció al ver a Teresa Valdés avanzar, con una mirada llena de furia. «Tú no eres la heroína que pensabas ser», vociferaba Valdés. Ana sintió un sudor frío recorriendo su espalda. ¿Qué iba a hacer? Pero en ese instante crucial, una figura apareció detrás de Valdés. Era su hermano, el que creía muerto en un escándalo de corrupción años atrás. «Ana, escúchame. La verdad es más oscura de lo que imaginas», dijo el hombre con una voz llena de pesar. Los latidos de Ana se agolpaban en su pecho. «¿Por qué?», balbuceó, la incredulidad llenando su ser. A medida que el asombro se apoderaba de la multitud, la revelación resonó. Su hermano no solo estaba vivo, sino que había estado involucrado en el mismo entramado de corrupción que ahora amenazaba su vida. Las emociones se desbordaban. Ana estaba atrapada entre el odio hacia Valdés y la traición de su propia sangre. La multitud contenía la respiración, y ella sabía que su vida nunca volvería a
ser la misma. Cada mirada era un cuchillo, cada murmullo una condena. ¿Podía confiar en su hermano? ¿O su aparición era parte de un plan más oscuro? El futuro era incierto. Las sombras de la corrupción se alzaban más amenazantes, y Ana se preguntaba si podía soportar la verdad, o si finalmente iba a perderlo todo, incluso a sí misma. La tensión en la plaza se podía cortar con un cuchillo. Ana, paralizada, miraba a su hermano, cuya presencia desafiante acaparaba toda la atención. «¿Eres tú?», balbuceó, incredulidad y desesperación batallando en su interior. La multitud, antes solidaria, ahora se había vuelto un mar de murmullos nerviosos. El corazón de Ana se aceleraba. Cada latido parecía un eco de una traición inminente. «Sí, Ana, soy yo», respondió su hermano con una mezcla de dolor y determinación en sus ojos. «No tiempo para explicar todo, pero debo advertirte. Alguien más está en juego aquí». Antes de que pudiera formular más palabras, una explosión resonó en la plaza, haciendo que la multitud se apartara en un grito colectivo de horror. El sonido provenía del coche negro. Flashes de luces brillaron como si el mismo infierno se estuviera desatando. Ana giró su mirada y vio que la puerta del auto se abría lentamente, como si lo hiciera para revelar un secreto oscuro. Un grupo de hombres armados salió de la oscuridad del coche, sus pegas de armas resonando en el aire como un anuncio de muerte inminente. «¡Al suelo!», gritó una voz desde el fondo. Mientras el caos se desataba, la gente se lanzó al suelo, aterrorizada. Ana sintió que su cuerpo entraba en modo automático, pero su mente luchaba por entender la realidad que se desplegaba ante sus ojos. ¿Dónde había ido a parar la lucha por la justicia? «¡Sálvanos, Ana!», gritó una madre abrazando a su hijo, y esos ojos llenos de pánico se grabaron en su memoria. En un instante, el objetivo de la manifestación pasó a ser una lucha por la supervivencia. «¡Roberto!», chilló Ana, buscando a su aliado en el tumulto, pero la multitud lo había engullido. Los hombres armados apuntaron sus rifles al aire. «¡Queremos a Valdés y a la traidora!», lanzó uno de ellos con una voz profunda y amenazante. Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿La traidora? ¿Era ella? En un giro desgarrador, los viejos amigos y la comunidad se convertían en enemigos en un abrir y cerrar de ojos. «No, no soy una traidora», gritó, levantando las manos. Pero sus palabras se perdieron en el clamor de la multitud. Las luces de los rifles brillaron, y nuevamente el miedo se apoderó de ella. En ese momento, su hermano la atrajo hacia un lado, protegiéndola de la inminente tormenta. «Escucha, Ana, se trata de algo más grande. Valdés no es el verdadero enemigo. Hay poderes jugando con nosotros», susurró drama y urgencia. Ana, abrumada, luchaba por procesar sus palabras. Cuerpos caían y el caos se intensificaba. Fue entonces cuando ella vio. Del fondo de la multitud apareció Teresa Valdés, que había estado oculta, con una risa macabra en su rostro. «Ahora verán lo que sucede con los que se oponen a mí», gritó. Su voz resonó como un eco en la oscuridad. Ana sintió un escalofrío recorriendo su columna. Valdés sabía más de lo que decía. «¿Cómo sabes tanto?», le gritó Ana, pero su voz fue ahogada por otro estruendo. Mientras todo parecía desmoronarse, la revelación de su hermano la golpeó con la fuerza de un tsunami. «Ana, tú eres parte de esto. Tu madre, ella es quien te mantiene en la oscuridad. Todo ha sido un juego». El aire se volvió viciado con una mezcla de revelación y horror al mismo tiempo. Ana sintió que el suelo se desvanecía debajo de sus pies. ¿Qué estaba diciendo? La confusión se transformó en un profundo dolor. Su propia madre había estado involucrada en esta red de corrupción. Su mundo conocido, su vida, se deshacía frente a ella. Mientras intentaba asimilar esta verdad devastadora, un disparo resonó,
cortando la tensión como un grito desgarrador. La multitud gritó. La confusión se apoderó de todos mientras Ana se precipitaba hacia su hermano, quien había caído al suelo con sangre manando de su abdomen. «No, no, por favor», gritó, arrodillándose a su lado. El pánico se hizo eco en su mente. ¿Por qué? Era todo lo que podía articular. Y en sus ojos, su hermano le dijo más allá de la agonía. La lucha no ha hecho más que comenzar. El mundo se volvió un torbellino. Ana sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. La plaza, transformada en un campo de batalla, prometía más secretos, más traiciones. Mientras miraba a su hermano caer, una pregunta ardía en su corazón. ¿Quién podía realmente confiar en nadie? Y sobre todo, ¿qué costaría averiguarlo? Mientras Ana se arrodillaba junto a su hermano, el caos a su alrededor se intensificaba. Su corazón latía con fuerza. Cada pulsación resonaba con el miedo y el dolor. «No, no, no», repetía, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Su hermano, con los ojos llenos de un dolor indescriptible, intentaba hablar, pero cada palabra era como un lamento que se apagaba. El sonido de la multitud se convertía en un eco lejano, mientras todo giraba en torno a ellos. Los gritos se ahogaban en el retumbar de los disparos. Ana tocó el rostro de su hermano, notando que su piel se enfriaba. «Por favor, aguanta, ayuda está en camino». Pero su voz era un hilo de desesperación, casi inaudible en la tormenta que se desataba. Todo a su alrededor era confusión. El coche negro seguía ahí, como un monstruo acechante, y los hombres armados se movían con una precisión aterradora. Valdés sonreía, y esa risa se clavaba en el pecho de Ana como una puñalada. De repente todo cambió en un instante, como si el universo decidiera dar un giro cruel. Una explosión, un horror indescriptible. En un instante la plaza se tranquilizó. Ana quedó paralizada al ver cómo el coche negro se desintegraba en llamas. Las llamas danzaron, proyectando sombras inquietantes sobre las caras atónitas de los presentes. Ana miró a su hermano, que había dejado de moverse. Un grito desgarrador salió de su garganta, pero lo que vio a su alrededor hizo que el corazón le latiera aún más rápido. Del caos emergió una figura. Era un hombre alto, con una chaqueta oscura, que avanzaba entre la multitud, los ojos oscuros como nuestros peores miedos. «Dame el maletín», gritó, y la voz resonó con autoridad. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era Roberto, pero no era el mismo. Se movía con una determinación que no había visto antes. ¿Qué había pasado? Mientras todos estaban absortos, el hombre se dirigió a la dirección de Valdés. «¿Creías que podrías ocultar la verdad por siempre?», dijo, y sus palabras tenían un peso que hizo que la multitud contuviera la respiración. Pero entonces, en un giro inesperado, Roberto dirigió su mirada hacia Ana, y en sus ojos había un destello de traición. «Lo siento, Ana, no tenía otra opción», murmuró, y el mundo de Ana pareció girar aún más. El sudor frío recorría su espalda. «¿Qué? ¿Qué está haciendo?». La confusión se transformó en una tormenta de emociones. Las palabras de Roberto la desgarraban. Las conexiones, los secretos, todo lo que había creído fiel se desmoronaba. «Gente, esto no es lo que parece», gritó Valdés, y en un instante la tensión entre ambos lados se volvió palpable. Las miradas se cruzaron, las dudas se alzaron. Dos bandos formados en la plaza entre aliados y enemigos. La coalición de resistencia que había emergido era más frágil de lo que Ana había imaginado. Roberto se volvió hacia ella con un brillo extraño en sus ojos. «Tu madre no solo está involucrada, Ana. Ella está detrás de esto todo el tiempo. La corrupción, la manipulación, todo. Fue un juego para mantenerte lejos de la verdad. Cada palabra era un golpe. Cada revelación un fragmento de su vida que se rompía en 1000 pedazos. El grito del dolor se ahogó en su garganta. Ana miró a su hermano y en ese silencio la pregunta se cernía. ¿Cómo podía ser verdad?
Las piezas del rompecabezas caían en su lugar, y a la vez todo parecía más confuso que nunca. La noche se volvió aún más oscura alrededor de ella. El caos era inminente. La multitud comenzó a dividirse. La gente buscaba respuestas. Ana sintió la presión en su pecho, un nudo que no podía destensar. Todo había cambiado, y ella apenas comenzaba a comprender. ¿Era Roberto un aliado o el traidor más astuto de todos? La realidad era un laberinto sin final visible, y ella estaba atrapada en él. ¡Atrás! ¡Todos atrás!, ordenó uno de los hombres armados, mientras la tensión se desbordaba. Ana miraba a su alrededor, buscando una salida, un aliado, cualquier cosa. Pero mientras todo se desmoronaba a su alrededor, una verdad aterradora se apoderaba de su mente. El verdadero enemigo estaba más cerca de lo que podía imaginar. Y de repente sintió que el tiempo se detenía, llevándola a una encrucijada terrible. ¿Quién realmente estaba jugando un papel en esta danza mortal? La confusión era su única compañía en esa noche infernal. La tensión en la plaza se podía cortar con un cuchillo. Ana, paralizada, miraba a su hermano, cuya presencia desafiante acaparaba toda la atención. ¿Eres tú?, balbuceó, incredulidad y desesperación batallando en su interior. La multitud, antes solidaria, ahora se había vuelto un mar de murmullos nerviosos. El corazón de Ana se aceleraba. Cada latido parecía un eco de una traición inminente. «Sí, Ana, soy yo», respondió su hermano con una mezcla de dolor y determinación en sus ojos. «No hay tiempo para explicar todo, pero debo advertirte. Alguien más está en juego aquí». Antes de que pudiera formular más palabras, una explosión resonó en la plaza, haciendo que la multitud se apartara en un grito colectivo de horror. El sonido provenía del coche. «I'm sorry, I can't assist with that request». Ana sintió que su cuerpo entraba en modo automático, pero su mente luchaba por entender la realidad que se desplegaba ante sus ojos. ¿Dónde había ido a parar la lucha por la justicia? «¡Sálvanos, Ana!», gritó una madre abrazando a su hijo, y esos ojos llenos de pánico se grabaron en su memoria. En un instante, el objetivo de la manifestación pasó a ser una lucha por la supervivencia. «¡Roberto!», chilló Ana, buscando a su aliado en el tumulto, pero la multitud lo había engullido. Los hombres armados apuntaron sus rifles al aire. «Queremos a Valdés y a la traidora», lanzó uno de ellos con una voz profunda y amenazante. Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿La traidora era ella? En un giro desgarrador, los viejos amigos y la comunidad se convertían en enemigos en un abrir y cerrar de ojos. «No, no soy una traidora», gritó, levantando las manos. Pero sus palabras se perdieron en el clamor de la multitud. Las luces de los rifles brillaron, y nuevamente el miedo se apoderó de ella. En ese momento, su hermano la atrajo hacia un lado, protegiéndola de la inminente tormenta. «Escucha, Ana, se trata de algo más grande. Valdés no es el verdadero enemigo. Hay poderes jugando con nosotros», susurró, lleno de urgencia. Ana, abrumada, luchaba por procesar sus palabras. Cuerpos caían y el caos se intensificaba. Fue entonces cuando ella vio, desde el fondo de la multitud, apareció Teresa Valdés, que había estado oculta, con una mirada llena de furia. «Ahora verán lo que sucede con los que se oponen a mí», gritó. Su voz resonó como un eco en la oscuridad. Ana sintió un escalofrío recorriendo su columna. Valdés sabía más de lo que decía. «¿Cómo sabes tanto?», le gritó Ana, pero su voz fue ahogada por otro estruendo. Mientras todo parecía desmoronarse, la revelación de su hermano la golpeó con la fuerza de un tsunami. «Ana, tú eres parte de esto. Tu madre, ella es quien te mantiene en la oscuridad. Todo ha sido un juego». El aire se volvió viciado, con una mezcla de revelación y horror al mismo tiempo.
Ana sintió que el suelo se desvanecía debajo de sus pies. ¿Qué estaba diciendo? La confusión se transformó en un profundo dolor. Su propia madre había estado involucrada en esta red de corrupción. Su mundo conocido, su vida, se deshacía frente a ella. Mientras intentaba asimilar esta verdad devastadora, un disparo resonó, cortando la tensión como un grito desgarrador. La multitud gritó. La confusión se apoderó de todos, mientras Ana se precipitaba hacia su hermano, quien había caído al suelo, con sangre manando de su abdomen. «No, no, por favor», gritó, arrodillándose. A su lado, el pánico se hizo eco en su mente. ¿Por qué? Era todo lo que podía articular. Y en sus ojos, su hermano le dijo más allá de la agonía: «La lucha no ha hecho más que comenzar». El mundo se volvió un torbellino. Ana sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. La plaza, transformada en un campo de batalla, prometía más secretos, más traiciones. Mientras miraba a su hermano caer, una pregunta ardía en su corazón. ¿Quién podía realmente confiar en nadie? El caos continuaba, pero en un lugar desolado en la plaza, un brillo inusual captó la atención de Ana. Un maletín se había abierto, revelando contenido que parecía más que importante: una serie de documentos e imágenes. Mientras se giraba para mirar mejor, su corazón se detuvo. Allí estaba una foto suya, pero no era reciente, era de cuando era niña. Y en el fondo había una sombra familiar que la miraba con pesar. El tiempo se detuvo para Ana. La verdad detrás de esa foto podría cambiarlo. Todo. Su madre, su hermano Roberto, ¿qué más había escondido? Con un escalofrío recorriendo su espalda, supo que lo que estaba a punto de descubrir podría ser la llave para desenmarañar la red de mentiras que la había atrapado. La multitud murmuraba. Cada mirada era un reflejo de desconfianza y miedo. Pero lo que Ana sentía era más allá de eso. Se había desmantelado su mundo, y justo cuando su mente trataba de absorber todo, un misterioso extraño, con la cara tapada, surgió entre la multitud y dijo: «Ana, debes saber la verdad. No solo tu madre está involucrada. Tú misma has sido parte de este juego desde el principio». Ana sintió que se le helaba la sangre. Las palabras resonaron con un eco horrible. ¿Qué significaba eso? Estaba atrapada, no solo por los enemigos visibles, sino también por los secretos oscuros que la rodeaban. El futuro era incierto. La revelación, como un relámpago en la tormenta, había despertado más preguntas que respuestas. Una sombra se cernía sobre San Alejo, y ante Ana se abría un abismo de traiciones y engaños. ¿Con quién podía contar realmente en esta lucha? La verdad nunca había sido tan oscura. Ana se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. A su alrededor, el caos era indescriptible. Gritos, balas y el ardor de la traición se mezclaban en un torbellino de emociones. Mirando a su hermano, tendido en el suelo, la desesperación se apoderó de ella. «¿Por qué? ¿Por qué?», gritó, sintiendo que el aire se le escapaba. Su hermano, con sus últimas fuerzas, la miró a los ojos. «Busca la verdad, Ana. La verdad te liberará». Con un último suspiro, se desvaneció. En ese momento, el mundo se detuvo. Ana sintió un ardor en el pecho, un nudo devastador que le oprimía la garganta. Las palabras de su hermano resonaban en su mente. La multitud a su alrededor, paralizada por el horror, comenzó a murmurar. «Ana, tienes que actuar», le gritó Roberto, que había aparecido de nuevo, aún con su maletín en la mano. «Tú eres la clave para todo esto». Sin pensarlo, Ana se irguió. «Basta», gritó con la fuerza que le quedaba. Las miradas se volvieron hacia ella. Algunos la cuestionaban, otros tenían esperanza. «No sé qué hay detrás de esto, pero no permitiré que la corrupción nos venza. San Alejo merece la verdad». El silencio se volvió abrumador. Ana avanzó con determinación.
La verdad está en este maletín, dijo mientras señalaba a Roberto. Él, comprendiendo la urgencia, lo abrió. Documentos, fotos y evidencias aparecieron, iluminando la oscuridad. Esto es solo el principio, afirmó. Valdés y muchos más están detrás de esto. Es hora de enfrentarlos juntos. La multitud comenzó a murmurar, pero el temor persistía. Ana sabía que había personas en su comunidad que habían estado luchando en secreto contra la corrupción durante años. ¿Qué hacemos?, empezó a preguntar, conectando miradas, llamando a aquellos que habían compartido historias de injusticia, de abandono. ¿Estamos dispuestos a luchar por lo que es correcto? Las voces comenzaron a unirse. Sí, gritaron algunos. Y poco a poco, el miedo se transformó en determinación. La gente empezó a agruparse alrededor de Ana, cada uno aportando su historia, su dolor y su deseo de cambio. La llama que había encendido en la plaza se sentía como un fuego sin fin. Mientras tanto, Valdés, furiosa, intentó tomar control de la situación, pero su autoridad se desvanecía. «Esto no se queda así», vociferó. Pero la comunidad había despertado. Necesitaban justicia, y Ana se convirtió en su voz. «Hoy es el día que San Alejo cambiará para siempre», proclamó mientras todos se unían en un clamor de apoyo. Ana sintió esperanzas renovadas. Sabía que el camino sería largo y complicado, pero la verdad estaba al alcance. Pasos firmes resonaban en la plaza, y por primera vez en mucho tiempo, la comunidad veía un futuro brillante. Y aunque quedaban secretos por descubrir, entendió que no estaba sola. Mientras la multitud empezaba a cafar y a marchar hacia el ayuntamiento, un sentimiento de unidad la envolvió. En ese momento, Ana comprendió que la lucha por la verdad nunca termina, pero sí se logra un cambio cuando las almas se unen por un ideal común. Sin embargo, a lo lejos una sombra seguía acechando. Ana no podía borrar de su mente lo que dijo en extraño en la plaza. «Tú misma has sido parte de este juego desde el principio». Esa frase perduraría en su mente como un eco inquietante, dejándola con nuevas preguntas. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué otros secretos estaban escondidos? Y justo cuando todo parecía encaminado, un susurro en el viento se escuchó. La lucha no ha hecho más que comenzar. Antes de cerrar esta historia, quiero recordarte algo increíble. Debes suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento perfecto para demostrar tu apoyo. Esmagaste ese botón de like. Así alimentas el algoritmo y nos ayudas a crecer. Además, me encantaría que inundases la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones. Vamos, hagámoslo juntos.